iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Pueden tomar sus asientos y pasar a las clases correspondientes. Bien, nosotros hemos estado hablando de lo que son las Escrituras, hemos estado hablando de definiciones, de contenido, de temas generales de las Escrituras. Pasamos por el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo, vimos a Jesús tanto en el Nuevo como en el Antiguo y terminamos viendo un pequeño método de estudio de la Biblia. Este es el método inductivo. Vimos que consiste en 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. En observación preguntábamos, interrogábamos el texto, sacábamos palabras claves, sacábamos datos que nos estaba dando ahí. A la interpretación pasábamos con esos datos a preguntarnos qué dice el texto considerando el contexto anterior, el contexto del texto, contexto anterior, qué es lo que sigue adelante y también un poco del contenido. Y vimos la aplicación que busca finalmente decir qué es lo que quiere Dios que yo haga, cómo lo aplico a mi vida, cómo coloco eso en práctica, cómo obedecemos a la palabra del Señor. Bien, y con eso íbamos a tener una actividad, pero por cosas de tiempo no se pudo realizar. Pero vamos a avanzar con los contenidos de la escuela, ¿sí? Y vamos a ir con lo que es lo siguiente. ¿Por qué teníamos que ver la Biblia primero? ¿Por qué teníamos que definir la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué era importante estudiar la Biblia? Porque vamos a ver que la iglesia es el pueblo del libro. Entonces, si nosotros hay algo que creemos y hacemos, es porque sale en la Escritura. Y si hay algo que no hacemos y que no queremos hacer o vamos a reformular para hacerlo lo mejor posible, es porque sale en la Escritura. Bien, ahí se ve más o menos, pero ahí está, dice, el pueblo del libro, la iglesia clase 1. Vamos a estar compartiendo también esta presentación vía WhatsApp así que no me voy a molestar si ustedes ven su celular, sino que lo voy a estar reenviando para que ustedes puedan estar viendo también de mejor manera lo que aparece aquí en el PPT. Ahí está. Ahí está. Bien, ahí dice, el pueblo del libro, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a estar definiendo algunos conceptos. Vamos a estar definiendo por medio de las Escrituras algunas características especiales de lo que es la iglesia. Vamos a estar viendo qué es lo que constituye a la iglesia y vamos a ver algunas ideas generales. Así que, Jairo, ¿puedes avanzar la próxima? Bien. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Por lo general en la mañana nosotros nos levantamos, nos alistamos y decimos vamos a ir a la iglesia. ¿Y eso está bien dicho o está mal dicho? ¿Por qué está mal dicho? Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? ¿Voy al templo o voy a la reunión? Voy a la reunión que es de la escuela dominical. Entonces entendemos que la iglesia no es un edificio físico, sino que son el conjunto de personas. Y John MacArthur lo decía así: la iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes. No es una denominación, secta o asociación, pero sí un cuerpo espiritual. La iglesia no es una organización, sino una comunión, un compañerismo entre los creyentes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hay algo que...? ¿No? Sí, yo también estoy de acuerdo. Entonces, si vemos algunas características de secta en alguna congregación, entonces hay un problema ahí.
¿ya? Hay un cierto problema. Entonces, muchas veces las personas decimos, uy, qué bonita esta iglesia. Qué bonito esa iglesia, la iglesia tanto de allá. De hecho, en las noticias cuando se evalúan para dar la condición de patrimonio histórico, patrimonio nacional, se habla de iglesia. No se habla del edificio como un templo, una construcción o como capilla. Los católicos en ese sentido tienen mucha razón. Decirle capilla a un lugar de reunión también puede tener mucho sentido. Entonces, encontramos que la palabra iglesia sale tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con dos sentidos distintos. Pero el Señor tomó ese término para referirse en el Nuevo Testamento como el conjunto de sus creyentes, de sus salvados. Entonces, ¿cuántas veces encontramos en el Nuevo Testamento que se repite esta palabra? Son 100 veces aproximadamente. Y encontramos en Romanos 16, vamos a Romanos 16, 3 al 5. Si alguien pudiese darle lectura, por favor. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Aquí vemos dos diferencias importantes. Primero habla en iglesias en plural, como el conjunto de creyentes que están ubicados en algún lugar específico, pero también habla, y es una diferencia entre la casa donde se reúne la iglesia. La casa de Priscila no era la iglesia, sino que básicamente es donde se reunía la iglesia. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la palabra original que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a esto? Es eclesía. Eclesía, que significa reunión, congregación o asamblea. Pero hay una particularidad. La particularidad de esta palabra es que básicamente se utiliza para llamar a una asamblea que está llamada a salir afuera, a la que se reunía en plazas. Normalmente en el Antiguo Testamento se utilizaba esta palabra para referirse a representantes que se congregaban en una plaza, en un lugar público. ¿Para qué? Para derimar ciertas cosas o para decidir sobre ciertos asuntos. Entonces, en cierto sentido, en la misma naturaleza de la palabra en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la palabra eclesía también nos llama como congregación de los llamados a salir afuera de ¿qué? Salir afuera del mundo, de esta costumbre pagana, pero también nos está llamando a salir afuera ¿a qué? A transmitir esa buena nueva que el Señor nos ha entregado. Entonces, la palabra eclesía en sí misma define la naturaleza misma de lo que somos. Somos una asamblea, pero también somos convocados como asamblea a salir fuera de las cuatro paredes. Lo que hacemos aquí es parte de lo que debemos de hacer como iglesia, pero no es el todo de lo que hacemos como iglesia. Así que aquí salen algunas preguntas interesantes. Hace que sean una iglesia ciertos casos. Por ejemplo, si se forma un grupo aleatorio de amigos cristianos que se juntan para ver un partido de fútbol, ¿vemos una actividad de iglesia ahí? No. La iglesia es una asamblea que busca tener compañerismo. De hecho, podemos tener momentos de compartir, pero si la fe no está de por medio, si no hay un pacto entre nosotros de cuidarnos, tener compañerismo, no estamos teniendo comunión. La comunión parte fundamentalmente por la fe, los acuerdos que nosotros tenemos y luego el deseo de poder animar a los creyentes. Entonces, debemos con nosotros conscientemente buscar tener comunión por medio de las declaraciones de la fe. Entonces, ahí tenemos una definición, en la siguiente, definición de lo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos decir y cómo podemos
dar una definición útil que sirva para nosotros tener como una base de lo que es la iglesia en términos prácticos del día de hoy. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Esta es una definición que la editorial de las 9 marcas definió. Básicamente es Mark Dever. Entonces yo estoy muy de acuerdo, no sé si ustedes están de acuerdo con esa definición. Podemos agregar, podemos cortar, podemos agregar. Yo creo que yo en lo particular estoy de acuerdo, por eso la coloqué. Entonces nos reunimos regularmente porque somos iglesia, ¿sí? Somos iglesia y por eso nos reunimos regularmente. Entendemos que tenemos visitas muchas veces con personas que no creen en el Evangelio, entonces entendemos que a la iglesia llegó una visita. Pero normalmente los que han conocido la fe en el Evangelio se reúnen regularmente y eso es una característica. Bien, entonces, aquí vamos a encontrar sellos que distinguen a la iglesia de Cristo según las Escrituras. Lo primero hay algo que anoté y no se guardó, pero no importa. Lo primero, tenemos fe y perseverancia. Fe y perseverancia en el Evangelio predicado por Jesús. Y tenemos algunas referencias bíblicas. Fe y perseverancia en el Evangelio predicado por Jesús. Eso define a la iglesia. Y vamos a ir a textos bíblicos. Vamos a Gálatas 1, vamos a ver de los versículos del 11 al 13. El que lo haya encontrado, ¿le puede dar lectura, por favor? O quien quiera darle lectura, en realidad. Del 11 al 13, sí. Ahí está. Muchas gracias, hermano Ramón. Si se dan cuenta, Pablo está defendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay uno. Entonces la iglesia se define porque cree y persevera en el Evangelio. O sea, no hay otro Evangelio. Y para definir el Evangelio vamos a la Escritura. Vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Esto es como si alguien le pregunta, ¿cuál es la definición del Evangelio? Bueno, es buenas nuevas en el concepto en sí mismo, pero ¿en qué consiste? Bueno, aquí memorice estos 4 versículos. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién podría darle lectura? Amén. Esta es la definición más concisa de lo que podemos decir de lo que es el Evangelio. Y podemos agregar un montón de cosas más, pero esto es como qué significa la muerte de Jesús, por qué el derramamiento de su sangre, qué significa la resurrección. Pero aquí vemos una definición explícita de lo que las personas son invitadas a creer cuando hablamos del Evangelio. Y en esto creemos y perseveramos. Este es nuevamente la piedra angular de lo que es la iglesia.
Si en alguna reunión, en algún lugar, en alguna congregación, se comenzó con esto, pero luego se deriva en otra cosa, en otra declaración de fe de lo que es el Evangelio, realmente están perdiendo lo que es el sello de la iglesia. Y si hay verdaderos creyentes ahí, deben de salir y huir, porque finalmente se están convirtiendo en una iglesia o una congregación apóstata, renunciando a lo que lo define como iglesia. Otro sello, número 2, dice: reconoce la autoridad de la palabra de Dios y perseveran en ella. Parecen similar, sí, son iguales en cierta medida, pero hacemos una distinción. Para que no haya mentes, muchas veces buscamos una salida. Es fundamental tener la piedra angular de lo que es el Evangelio, pero también reconocer el fundamento de lo que es la palabra de Dios en la iglesia. Entonces, la iglesia reconoce la autoridad de Dios por medio de su palabra y se estructura, se moviliza y hace todo lo que tiene que hacer por medio de la voz de Dios escrita. Entonces, el Señor Jesús comunica su voluntad por las Escrituras a sus fieles servidores. La iglesia es un pueblo bajo mandato y el mandato de Dios es la palabra de Dios. Esto define también lo que es iglesia. Esto también define a la iglesia. Esto es un sello. Si hay una congregación, básicamente, que se revela la palabra de Dios y dice que solamente algunas porciones es la palabra de Dios, estamos viendo debilidad, estamos viendo un error fundamental en cuanto a lo que es la iglesia en sí misma. Y de hecho podemos ir a las mismas palabras del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 8. Juan 8, versículo 31. Si alguien pudiese darle lectura a ese versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos, somos nosotros, la iglesia del Señor. Todos aquellos que pasan por alto la palabra del Señor, podemos con toda confianza y con toda seguridad y con toda responsabilidad también de dudar si realmente son el conjunto de los creyentes. Podemos poner en duda eso. Porque la iglesia se define por ser obediente a las palabras del Señor, de guardar la palabra del Señor. Si hay alguien que está pasando por alto voluntariamente eso, o por ignorancia, podemos colocar en duda esa realidad. Nuestra ignorancia a ciertos preceptos de la palabra del Señor no nos exime del pecado. Ahora, mucho más grave es cuando las personas saben lo que deben de hacer y no lo hacen. Y también es grave cuando alguien sabe que debe de aprender de la palabra del Señor y no lo hace. ¿Por qué? Porque eso define realmente cómo estamos respondiendo como verdaderos discípulos y creyentes. Entonces, cualquier congregación que se sale de este parámetro y pasa por alto a la palabra del Señor, podemos comenzar a dudar realmente si son el pueblo del libro, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Bien, 3, dice amor a Dios y a los hermanos. Creo que esto lo hemos visto con gran énfasis en las cartas de Juan, el apóstol, pero también es necesario demostrarlo, es necesario colocarlo en esto como sello y característica y cualidad de la iglesia. La iglesia por per se es alguien que ama a Dios, es una comunidad que ama a Dios y que ama a los hermanos. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Versículos 1 y 2.
Ahí está. Nuevamente, todo el que cree en Jesús, todo el que es nacido ama. Y entendemos que debemos de perseverar en ello, porque por más que la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado en nuestros corazones, para poder cumplir con esto, sabemos que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que está estorbando y está haciendo de obstáculo constantemente para no cumplir con esa nueva naturaleza que tenemos internamente. Creemos que somos nuevas criaturas, por supuesto, pero nuestra carne está afectada por el pecado. Y ahí da lugar al pecado que muchas veces cometemos. ¿Sí? Ahora, eso no es confianza para quedarse ahí, sino para perseverar intencionalmente, amar a Dios y amar a los hermanos. Bien, no sé si hasta ahí alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Hermano Carlos. No habla de números. Es interesante cuando hay un desarrollo en cuanto a la fe, si están de acuerdo finalmente de lo que creen, porque podemos pensar en esa realidad. Es una actividad, no sé, familiar. Puede ser una actividad inicial para abrir una nueva obra. Ahora, corporativamente, ¿qué dice la corporación? ¿Cuándo es considerada un grupo? ¿Cuándo es considerada una obra? ¿Y cuándo es considerada una iglesia local? Tenemos diferencias y tenemos especificaciones en cuanto a la corporación. La corporación establece que de menos de 20 personas que se reúnen es un grupo. 10. De 10 para abajo es un grupo. Si llega a 20 y constituye 2 ancianos, puede ser una obra. Claro, de 1 a 9, como bien decía el hermano Ramón, es un grupo. De 10 a 19 es una obra. Y de 20 en adelante, pero si tiene 2 ancianos como iglesia local, puede ser considerado como iglesia. O sea, de 20 en adelante, con 2 ancianos establecidos, es reconocido como iglesia. Ahora, si tenemos una regularidad de 2 personas que se están juntando constantemente y están de acuerdo en cuanto a tener comunión, de compartir la palabra del Señor, y además tener momentos recreativos como estudios bíblicos, se está gestando la realidad de iglesia, o se está permeando la realidad de iglesia. Yo no tendría ningún problema cuando eso es constante, pero si es una vez ocasional, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Creo que ahí podemos decir, se tiene actividades cristianas, por supuesto, pero podemos definir que es una actividad propiamente de una iglesia como tal. Yo podría decir que no, pero obviamente hacemos lo que es perteneciente a los discípulos de Cristo. ¿Sí? Bien, preguntas. Sí, también al prójimo, por supuesto. Sí, eso también está dentro del quedé corto en la redacción. Muchas gracias, hermano Ramón. Ahora podríamos decir, en vez de amar a Dios y amar a los hermanos, amar al prójimo en general. ¿Por qué? Porque en el prójimo, los hermanos son prójimos. ¿Sí? Pero si vemos el texto de 1 Juan 5, hace el énfasis fundamentalmente con la familia de la fe. No sé si se dan cuenta. O sea, no tenemos excusa para no amar al creyente. No tenemos excusa. Y tampoco tenemos excusa para desechar al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Dios conoce los corazones y por eso plasma esta transversalidad y esta integridad en cuanto a lo que Él manda hacer. Para que no haya mentes que son escurridizas y corazones que muchas veces buscan la salida fácil para eximirse de pecar contra Dios, si es que le preocupa pecar contra Dios. Entonces, debemos amar a Dios, y de hecho es una cara de 2 monedas, pero es la misma moneda. O sea, una moneda de 2 caras, ahí está, pero es la misma moneda.
Si amamos a Dios, amamos a los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. Entonces, como creyentes, eso debe estar ahí, pero también debemos de amar al prójimo. Debemos de amar al prójimo, y al prójimo más cercano es nuestra familia de la fe. ¿Sí? 4, dice arrepentimiento y fe. Nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado al Evangelio y hemos procedido en arrepentimiento, pero también es necesario que debamos reconocer constantemente que pecamos, y por eso el Evangelio nos invita a estar constantemente arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y es lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso se lo está diciendo a creyentes, a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la iglesia persevera en ello. Por eso en las predicaciones se exhorta, se anima, esa es la idea de exhortar, animamos a los hermanos, a todas las personas que están congregadas, incluso incrédulos, a que reflexionen sobre su vida y si en su vida se haya pecado. Fundamentalmente es una marca de la iglesia que constantemente está recurriendo a confesar al Señor que ha pecado. Y eso, nuevamente, es de acuerdo a la fe que le tenemos. Siempre le creemos, siempre confesamos que Él es bueno y justo, que Él es fiel y justo, que Él es misericordioso, que tiene amor para con nosotros. Y podemos ir en cada momento del día. No es como, no espere a la noche. No espera a la noche para juntar todos los pecados del día y decirle, Señor, perdóname. No, si es convencido de pecado en el momento posterior a que cometió el pecado, confiéseselo al Señor. Confiéseselo al Señor. Y esa es una marca de la iglesia. Es un sello de la iglesia. Si vemos una congregación donde nos exhorta a arrepentirse, cuidado. Porque el Señor constantemente está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estamos sumergiendo a la congregación a engaño y mentira. Eso no quiere decir que el Señor no nos ha perdonado, sino ha perdonado absolutamente todas las cosas. Pero la idea de este mensaje, básicamente, de este texto, versículo 8 y 9, está a apuntar de que en la realidad práctica sí pecamos. Sí pecamos. Entonces, por lo mismo, ¿cuál es la solución? Correr al Señor. Bien, ahora, tampoco es bíblico decir que por cuántos pecados hayas cometido, tú estás en una línea muy delgada para asegurar que en algún momento tú vas a dejar de ser perdonado por Dios o vas a perder la salvación. No decimos eso. No creemos eso porque la Biblia no lo enseña. El Nuevo Testamento no lo enseña. Entonces, creemos en la seguridad de salvación, por supuesto. Lo que sí consideramos es que entre medio del pueblo redimido también hay incrédulos. Cuando alguien persevera en el pecado, pero se reúne regularmente, participa de la cena del Señor, escucha la palabra del Señor, entendemos que fue bautizado y reconocido por la iglesia, pero llega el momento en que se le ha predicado un montón de veces lo mismo y con liberalidad procede a pecar, vemos y reconoce que no puede salir del pecado, hay un problema, hay una luz de alerta. ¿Por qué es una luz de alerta? Porque esclavos ¿de qué somos? ¿Del Señor o del pecado cuando hemos sido salvados? Del Señor. Experimentamos libertad. Pero alguien que reconoce que está esclavo del pecado es una declaración prácticamente de alguien que se describe en el Nuevo Testamento como incrédulo. Entonces, alguien que persevera en el pecado y no quiere arrepentirse, sino lo considera como un pecado regalón, cuidado, eso puede ser señal de que estás
en pecado y nunca ha sido libertado por el Hijo. Entonces, el sello del arrepentimiento y la fe es fundamental también para la iglesia. Es fundamental. Animamos a los salvados para que se arrepienten y confiesen sus pecados para una santificación, no para salvación, para una santificación. Bien, y la santificación viene básicamente a ser lo que es ser como el Señor Jesucristo, ser renovado cada día. Buscamos y procedimos en arrepentimiento constantemente para que el Señor en su obra nos convierta cada día más en semejantes a su Hijo Jesucristo. Bien, 5 dice, hace discípulos. La iglesia hace discípulos. Saliendo a predicar con las personas que llegan, con los miembros ya establecidos de años o nuevos miembros, la iglesia hace discípulos. Hace discípulos. Este es un sello característico. Si hay una iglesia cómoda, hay una iglesia básicamente que no se preocupa de hacer discípulos, si hay una congregación básicamente que no quiere abrirse para que la comunidad entre, cuidado, estamos cayendo en criterios sectarios y también estamos atentando contra nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza. Hay congregaciones que han pasado por eso y han necesitado tener la capacidad de arrepentirse congregacionalmente y proceder en el mandato. Porque vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo anterior dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando no hacemos lo que nos está mandando hacer el Señor Jesucristo ahí, nos estamos revelando a la autoridad de Dios. Nos estamos revelando la autoridad absoluta que tiene el Hijo. Entonces, porque somos iglesia, estamos bajo mandato, bajo su autoridad, debemos de hacer esto. Entonces, una iglesia hace discípulos y se le entregó el poder para hacerlo. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino por el poder poderoso, valga la redundancia, pero es darle un énfasis del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros, sobre todos los creyentes. Desde el día de Pentecostés en adelante, todo aquel que recibe al Señor recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, que son todas las obras en obediencia a su palabra. Luego dice, adora a Dios. Adora a Dios. 6. Adora a Dios. Filipenses 3:3. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué coloqué este versículo? Porque la palabra servimos a Dios, en original es adoramos a Dios. En original es adoramos a Dios. Entonces, lo que queremos entender es que todo servicio que nosotros le damos al Señor, todo lo que hacemos delante del Señor, en obediencia a su palabra, es adoración. La adoración no consiste solamente en cantar canciones. No, la adoración es básicamente servicio a Dios.
Y en el servicio a Dios reconocemos su grandeza, reconocemos su majestad, reconocemos sus atributos, reconocemos todo lo que el Señor es y hace. Entonces, porque estamos bajo mandato, reconocemos que debemos de responder en gratitud, en obediencia, para darle alabanza a su nombre. La alabanza constituye un medio por el cual nosotros adoramos. Pero el tiempo de alabanza no es el tiempo exclusivo de adoración. Toda nuestra vida es el tiempo exclusivo de adoración a Dios. Toda nuestra vida. Bien, eso es adoración. Entonces, un pueblo que se reúne constantemente, que está ahí teniendo compañerismo constantemente los unos con los otros, que buscan supervisarse en el temor del Señor para que podamos crecer, podamos edificarnos, podamos animarnos, corregirnos, confrontarnos, tiene esto como sello. Todo lo que hace es para el Señor, públicamente y también en nuestras casas. Bien, estamos avanzando, nos queda un poquito de tiempo. Tiene comunión congregacional. Hechos 2:42, constantemente irregular. El testimonio de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia primitiva? Se reunían por las casas, tenían tiempo de comunión, el partimiento del pan, y tenían las oraciones, tenían la palabra del Señor, perseveraban en la doctrina. Comunión congregacional. Y también más adelante tenemos un tiempo de comunión congregacional que seguían compartiendo el pan, pero ya no necesariamente la cena del Señor, sino que también el tiempo donde podían comer, glorificando al Señor por su provisión constante y porque hay comunión, hay unidad de fe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Versículos 24 y 25 en Hebreos 10 nos manda a nosotros como mandato de parte del Señor congregarnos constantemente. Entonces la iglesia entiende que es una necesidad congregarnos por ese amor que el Señor nos ha dado, por esa fe que nos ha dado, pero también porque es una obediencia a Dios y ese es el sello de la iglesia. Es un sello de la iglesia, por eso nos reunimos los domingos, porque la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Y como era judía la iglesia en primera instancia, se reunían el domingo. Para nosotros los occidentales el primer día de la semana es lunes. Para un judío y un israelita es el domingo. Por eso dejaban el séptimo día como día de reposo, que es el sábado, ¿ya? Y hay una diferencia. El sábado es el día de reposo, el domingo es el día del Señor. Entonces también la iglesia sigue las ordenanzas establecidas por Dios. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy día y por eso buscamos bautizar y tener un servicio constante a los nuevos creyentes. Ahora, aquí hay varias cosas que quedan en el aire. Por ejemplo, el creyente que está lejos de una congregación tiene la necesidad de congregarse, pero lo que lo convierte en creyente es la fe en el Evangelio. Y eso es parte de la iglesia universal, pero la iglesia universal que está alrededor de todo el mundo, igual es un término que va más allá de los términos atmosféricos de la tierra, pero la iglesia universal que está alrededor de todo el mundo se hace visible con la congregación local. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión que vayamos a tener. La próxima semana tenemos una visita de una hermana misionera que vendría a ser la cuarta hermana. Ya completamos un mes de visitas de hermanas que nos hablan de su proyecto, de la convicción de que el Señor les ha traído a sus corazones para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Así que vamos a terminar este tiempo, pero nuevamente paramos delante como en la mitad de los sellos y características de lo que es la iglesia. Entonces es necesario preguntar también si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado sobre el arrepentimiento, hacer discípulos, adorar, comunión y las ordenanzas establecidas por Dios. ¿Comentarios
opiniones, preguntas. ¿Qué está el pastor Matías ahí para responder? No. Hermano Ramón. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos en vista eso, pero hay que entender varias cosas, como usted bien dijo. Esto se debe de liderar nuevamente por los que están en condición de liderazgo, pero también tiene que ser acompañado por todos los hermanos, por la membresía en general. Los que están en primera línea son los que debemos de estar. Pastores, diáconos, diaconisas, ahí incluimos también en ese grupo. A todos los que están liderando quizás en algún grupo. Pero también la membresía puede descansar en cierta medida. Podemos organizarnos para que no sea necesariamente algo que impida el desarrollo también familiar, pero sí o sí tenemos el mandato. Sí o sí tenemos que organizarnos para poder hacerlo. Ahora el hacer discípulos se divide en dos áreas, internamente y externamente. Edificamos a los que estamos acá y buscamos, con todo lo que pasó, priorizar eso para poder salir a llamar, porque teníamos un grupo de evangelismo. Ocurría que veníamos a veces un número reducido, a veces se incorporaban más, pero estaba al día. Pasó lo que pasó y tuvimos que bajar un poco la marcha y priorizar dentro para edificar a la iglesia. Y vemos que estamos edificando a la iglesia, pero el mandato está ahí. Tenemos que salir. Así que, hermanos, como actividad, vamos a estar orando para que el Señor nos dé sabiduría a salir a predicar. Y no sería mal un día domingo salir a predicar, buscar la forma de salir a predicar. Así que tenemos la autoridad del Señor y nuevamente está sobre nosotros. Estamos bajo mandato y tenemos que honrar y glorificar al Señor con eso. No sé si alguien quiere preguntar algo más, ¿no? Bien, algo que mencioné, hermano Ramón, me gustaría animarlos a que digan que son creyentes. Que digan que son creyentes. Y si ven que hay algo que tienen que cambiar y que da mal testimonio, háganlo. Arrepiéntanse. No es que mi vida deja mucho que desear. Bueno, tome carta en el asunto y arrepiéntase de su pecado, porque usted es un embajador de la gloria del Señor, de su evangelio. Entonces, es apretarse a uno mismo con algo que el Señor ya estableció. El Señor no va a colocar la luz y la va a esconder. El Señor nos colocó como luz en medio de tinieblas, porque Él resplandece en nosotros. Somos la sal de la tierra, entonces por lo mismo no vamos a estar ocultando lo que somos. Por sobre todas las cosas, madres, padres, hijos, amigos, vecinos, jefes, subordinados. Si eres creyente en el Evangelio, por sobre todas las cosas eres un hijo de Dios, alguien que es portador de la gloria de Dios y quiere llevar la palabra del Señor. Por sobre todas las cosas eres eso. Bien, no sé si Pastor Matías quiere agregar algo, ¿no? Entonces le pido a usted que ore al Señor.
Que el Señor les bendiga. Tenemos tiempo de break.